Es nuestro deseo que Dios bendiga tu vida a través de este mensaje, que está basado en la palabra de Dios. Sí, mi nombre es César Méndez, bienvenido al podcast Entre Palabra y Canciones, y al inicio de esta nueva serie que estoy seguro que Dios nos hablará a todos, sin lugar a dudas, a todos. ¿Y cómo hablar de algo tan exclusivo? Algo que solo le pertenece a Dios con tanta exclusividad, que Él mismo describe en su palabra todos los detalles relacionados a este tema. Desde la antigüedad, desde el principio. Es más, desde antes que la historia del ser humano empezara a rodar, ya existía la adoración a Dios en el cielo. Ahora nosotros aquí en la tierra, durante nuestra vida, nos preparamos para un día poder unirnos todos y al unísono adorarle. Entregó toda su sangre en la cruz, si murió abandonado en soledad. Antes del reino, tú eras el rey, y entre la nada existe. Al alba trompetas mil, toca el sol, los vientos cantan en crescendo sublime, por batuta de nuestro Señor. Los mares y costas han de dar la cadencia, en cósmica rima las galaxias van. Episodio número 3 de esta serie Adoración y Música, aquí en tu podcast Entre Palabra y Canciones. Como acabamos de escuchar, qué lindas introducciones musicales tan bien elaboradas, pero sobre todo los contenidos de las letras de estas canciones es lo que le da realmente el sabor y el poder a estas canciones, a estos cantos maravillosos. Por obvias razones de derechos de autor no podemos colocar fragmentos más largos, así que te dejaré en la descripción de este podcast los nombres de los cantos, de los artistas, para que puedas ir a las plataformas digitales y escucharlos allí. Y hoy, en este episodio 3, vamos a tener un tema muy especial en relación al nombre de esta serie. Y vamos a empezar un poco también a hablar de música. Hoy vamos a hablar del primer músico nombrado en la Biblia. Y con certeza decimos el primer músico de la historia. Aunque la mayoría de nosotros sabemos que la música se originó en el cielo y fue creada por Dios, no nos vamos a detener a hablar acerca de quién tenía a cargo la responsabilidad de dirigir esta parte en el cielo, o que cuando fue creado instrumentos musicales resonaron. Eso lo puedes leer en Ezequiel, el capítulo 28, versículo 13. Vamos a ir más adelante y justamente en el libro de Génesis, haciendo referencia a la descendencia de Caín, encontramos en el capítulo 4 del libro de Génesis, en los versos desde el 21, dice que el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Está hablando de Jabal, quien a su vez, tanto Jabal como Jubal,
eran hijos de Lamec. Y entonces tenemos aquí el primer músico, según lo describe el libro de Génesis. El descendiente número 5 o 6, como lo cuentes, seguramente te va a hacer. En fin, es la quinta generación de Caín. Fue el primer músico mencionado en la Biblia, pero un dato no menos importante es que, a diferencia de la descendencia de Set, quien ya sabes que fue a través de Set quien vino el linaje del Mesías, a diferencia de la descendencia de Set, de quien la Biblia aclara que fue hasta entonces que los hombres, los descendientes de Set, empezaron a invocar el nombre del Señor, de esta descendencia y de este primer músico llamado Jubal no se dice absolutamente nada en relación a Dios y él. Habían pasado 5 generaciones después de Caín y Abel, quien sabemos de Abel que murió en manos de su hermano Caín y no tuvo descendencia. Y en la cuarta generación de Caín nace un hombre llamado Lamec, quien tomó para sí 2 mujeres, fue el primero en promover la poligamia. Y de cada una de ellas tuvo hijos, y la Biblia hace referencia a 3. Hace referencia a Jabal como el artífice o el padre de todos los que habitan en tiendas y crían ganados, de Jubal, quien fue padre de todos los que tocan arpa y flauta, y de Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Realmente una familia muy, muy, muy talentosa. Si vuelves a leer ese pasaje en la descendencia de Caín, te vas a dar cuenta. Realmente eran muy talentosos. Cuando la Biblia da detalles de alguien o de algún lugar, es porque realmente es importante. No podemos estar seguros cómo fue la vida en esas primeras generaciones. El cine y las caricaturas nos han mostrado la vida en los inicios como los famosos cavernícolas. Pero la Biblia no describe esos lugares en estas primeras generaciones, y por la geografía de las tierras donde inició la historia de la humanidad, creemos que no fue así. El punto es que la vida había cambiado drásticamente para el hombre y la mujer a causa de la caída de Adán y Eva, y cada generación iba afrontando la magnitud de las consecuencias. Déjame compartir un pensamiento, solo un pensamiento, porque en mi imaginación tal vez la música fue apareciendo con la intención de mitigar las emociones que no hacían parte al inicio en Edén, en la vida de Adán y Eva. Emociones como tristeza, desesperanza, desconsuelo, entre otras. Y aunque no sabemos cómo construyeron estos primeros instrumentos, los que la Biblia llama arpa y flauta, podría suponer que fueron hechos tal vez de algún tipo de caña de madera. Y si Jubal fue el primero en interpretar y transmitir a sus generaciones el legado musical, en mi opinión, es mi opinión, la Biblia no lo dice, fue con la intención de tener un rato agradable, de mitigar un poco todo este tiempo de desdicha y de lo que iban enfrentando día a día. Es mi opinión. Ahora, digo esto porque desde el Génesis la música ha acompañado a los seres humanos, no importando la cultura. Desde ese momento hasta hoy ha estado presente y es conocida, y tú lo sabes, como el lenguaje universal. Y me puse a pensar que, estando lejos de mi país, al interactuar, he tenido la experiencia de interactuar con diferentes culturas, de diferentes edades también, adultos, jóvenes, adolescentes, niños y niñas. Y he podido experimentar cosas muy particulares, porque he estado aprendiendo el inglés como segunda lengua, lo cual no ha sido nada fácil. Y tal vez en otro podcast comente y hablemos un poco acerca de lo relacionado al aprendizaje y todo lo curioso que suele pasar. Pero solo te diré hoy, en este episodio, que en algunas ocasiones no he sabido cómo expresarme exactamente al enseñar o transmitir una idea para que alguien toque algunas notas específicas en el piano, en la guitarra o en el bajo. A veces no logro transmitir con exactitud en la segunda lengua, en el inglés, la indicación que quiero darle a la otra persona. Pero la música misma me ha ayudado a transmitir esa idea, que por la limitación en esta segunda lengua a veces no he podido hacerlo. Pero las notas musicales son comprendidas por casi cualquier persona. Todos los expertos en la historia que han estudiado el tema
desconocen, si tú vas a consultarlo, desconocen el origen exacto de la música. Pero gracias a Dios, tú y yo tenemos la palabra profética más segura y sí sabemos el origen. Fue a partir de este hombre, de Jubal, como el primer hombre que tuvo el talento dado por Dios para expresarse a través de un instrumento o de varios instrumentos. Los estudios confirman el origen de la música o está documentado muchísimo tiempo después, casi en nuestra era. Se nombra a los grandes compositores europeos de la música de orquesta como Ludwig van Beethoven, como Mozart, como Johann Sebastian Bach, entre muchos otros. Así como algunos monjes, quienes ayudaron al desarrollo académico de la música y por los cuales tenemos algún tipo de registro escrito. Pero esto fue mucho tiempo después. Uno de ellos, muy famoso, el señor Guido de Arezzo, quien fue de los primeros en implementar la escritura de la música. Pero en lo que sí concuerdan todos es en el efecto que la música tiene sobre las emociones del ser humano. Y me atrevo a afirmar que sin necesidad de estudios científicos tú mismo lo has experimentado. La música toca nuestras emociones. Obviamente nos identificamos más con un estilo de música. Un tema muy interesante que por cierto lo hablaremos en otro episodio de esta serie. Así que tienes que ir con nosotros hasta el final. Y también tenemos más identidad o nos identificamos más con algunas canciones en particular más que con otras. Ahora, quienes hacemos música también tenemos cierta identidad un poco más fuerte con algún instrumento o con algunos instrumentos más que con otros. Porque hay mucha variedad. Los estudios históricos acerca de la música revelan que las primeras expresiones musicales fueron la danza y el canto. Otros dicen que fue el ritmo y el uso de instrumentos de percusión. La Biblia afirma que fueron instrumentos como la flauta y el arpa, según el texto que leímos al inicio, allí en Génesis, el capítulo 4, el verso 21. Sin embargo, puedes confirmar en tu Biblia que antes de esto, en un momento en la eternidad, antes que el hombre fuera creado, se nombra los tambores y las flautas para el origen de alguien, de un ser que fue creado en el cielo, para tener a cargo esta parte de la adoración y de la alabanza. Lo puedes leer en Ezequiel, el capítulo 28, verso 13. Y esto me genera curiosidad, no sé a ti. Pero hablando de los orígenes de la música dados en el Génesis, ¿cómo serían esas primeras melodías, esas primeras notas que les traían algún tipo de placer emocional momentáneo? ¿Cómo sigue pasando hoy en día? Tenemos conocimiento del tipo de música de los países del Medio Oriente, del norte de África, de gran parte de Asia, que de alguna forma han mantenido parte de sus raíces a través del tiempo, sin variarlas, incluido también la música. Pero con todo lo anteriormente dicho, no encontramos en este primer relato bíblico una relación entre la música y la adoración al Señor, o mejor, en cómo la música pudiera ser una herramienta mientras se adoraba a Dios. Y aunque podríamos pensar que las generaciones de los antediluvianos y los postdiluvianos tenían algún tipo de relación con la música, no tenemos ese dato en relación a la adoración. Pero sí leemos en esta descendencia de Caín, esta familia donde al leer tú los nombres que va dando la Biblia, hace el paréntesis para esta familia, la familia de Lamec, que fue una familia fuerte. Su padre, Lamec, se enorgullecía de sí mismo. Y sus hijos realmente eran talentosos, como lo dije al inicio. Tenían talento para las artes, tenían talento para la música, tenían talento para construir tiendas, para manejar y coordinar todo el trabajo del campo y el trabajo de la agricultura, pero cero relación con Dios. Mucho talento, mucho vigor, pero sin relación con el Creador. Mucho talento e ideas, pero sin conocimiento ni temor del dueño de los talentos y las ideas. Entonces, cuando transcurre el tiempo, nos vamos dando cuenta que el legado del talento puede ser borrado o simplemente quedar en un vago recuerdo, como suele pasar también hoy en día. ¿Por qué? Por la desdicha de las consecuencias. Al punto que años más adelante, cuando continuamos leyendo el Génesis, el juicio divino acaba con esta generación y la descendencia de Caín, sin importar el talento,
sin importar cuánto podían haber aportado a la humanidad. Comprobamos así que definitivamente hay cosas que inclusive que aún así han sido dadas por Dios, porque todo es de Él, pero finalmente no es lo que a Él le agrada o lo sorprende más. Al Señor no lo sorprende tu talento o nuestro talento, nuestra destreza, que ya tengamos por años de haberla estado desarrollando o que hasta ahora la estás aprendiendo y la estás desarrollando, ya sea una destreza musical, artística, deportiva, una destreza en el liderazgo, en la influencia hacia los demás, la que te imagines. Por lo que leemos desde el Génesis, al Señor le sorprende y le agrada cuando encuentra hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes, adolescentes dispuestos a conocerlo, a invocar su nombre y a adorarlo. Qué bueno que podamos establecer este tipo de principios porque finalmente los talentos y las destrezas son importantes, no voy a decir que no, pues son un regalo de Dios. Y lo puedes comprobar en la vida de muchos en la antigüedad como José, como Daniel, Eleazar, etc. La lista es larga. Pero estos hombres y mujeres talentosos brillaron más por su conocimiento, admiración, obediencia y adoración a Dios, y su legado ha permanecido hasta hoy, más que por los talentos que Dios les había regalado, que eran tremendos talentos, no era cualquier talento por ahí de baja categoría o muy de pasar desapercibido. Realmente marcaron la historia, hicieron historia. Pero con todo y eso, al final, que todo es de Él y para Él y por gracia nos han sido dados, como lo escribe Pablo en Efesios el capítulo 4 y el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 4 verso 10. Todo es de Él. La música toca nuestras emociones. ¿A quién no recuerda canciones de niño? ¿Quién no recuerda canciones a través de las cuales aprendió tal vez el alfabeto o aprendió algunas palabras en particular? ¿A quiénes no nos enseñaron cantos en nuestra educación básica de la escuela o quienes seguramente no tienen relación con la música? Todos la tenemos de alguna u otra manera. Pero eso finalmente queda en nuestra memoria, queda en nuestra mente con algún registro emocional que pasó, que quedó en alguna parte del tiempo. Pero lo que realmente cobra sentido y cobra valor, más que la música en sí o el talento que tengas, es cómo puedes colocar eso al servicio de quien te lo ha dado, que es Cristo Jesús. Cómo podemos colocar todo eso al servicio para su gloria, para adorarlo, para bendecir la vida de otras personas. Jubal fue el primer músico nombrado en la Biblia, padre de los que tocan arpa y flauta. Y está escrito ahí, y fue así, es una realidad. Su familia, una familia de talento, por doquier en diferentes áreas. Pero finalmente no trascendió de ahí en sus siguientes generaciones porque ninguno de sus generaciones se acordaron de quién era el talento, quién se lo había dado y para quién finalmente es. La adoración, como lo estamos estudiando, es la acción de darle al Señor lo que le pertenece a Él como Dios que es. No es por lo que Él nos ha dado, es por lo que Él es, lo que Él significa, lo que Él representa. Y qué bueno que nosotros podamos reflexionar en relación a este tema tan especial e independientemente de los estilos de música que más te impacten, que más te gusten, de las playlists que tengas, de los instrumentos que puedas tocar. Y qué bueno que nos dejes ahí en tus comentarios qué instrumentos tocas, cómo lo aprendiste. Algunos pudimos tener la bendición de tener algún maestro, otros completamente solos, autodidactas. Conozco personas muy talentosas que nunca nadie les explicó, apenas alguna indicación mínima y sin haber YouTube como hoy en día, sin haber cursos online, pero Dios les dio esa destreza. Y otros hemos tenido que aprender de otros más. Pero finalmente, lo más importante, lo que queda a través del tiempo es cómo conectamos eso con el dador de los talentos. Qué bueno que no te olvides de este pensamiento. Y aunque Jubal fue el primer músico, qué bueno que tú y yo seamos adoradores en espíritu y en verdad. Porque finalmente eso es lo que va a contar en el reino de los cielos y eso es lo que más le agrada al Señor. No te olvides,
podcast entre palabra y canciones de esta nueva serie Adoración y Música. Este es nuestro episodio 3. Comparte este contenido, déjanos tu comentario, es muy especial y es muy importante para nosotros tener ese feedback y poder alimentarnos también un poco, y esto nos ayuda a esforzarnos más para transmitir este maravilloso mensaje. Bendiciones y nos vemos en el siguiente episodio.